La temática a trabajar, hegemonía conservadora o la república conservadora, que se dio lugar luego del fin de la Guerra de los Mil Días. Este periodo histórico de 1886 a 1930, podemos hablar de que en este periodo fue literalmente la República Conservadora, porque fue durante el cual el Partido Conservador mantuvo todo su poder. Cuando Rafael Núñez instauró lo que se denominó la política de regeneración, que se extendió hasta 1930. ¿Y esto qué quería decir la política de regeneración? Vamos pasando. La regeneración, constitución de 1886. Cuando se hablaba de la política de regeneración, se hablaba de un Estado centralizado, o sea, un Estado con un ejecutivo fuerte en donde la centralización estaría abajo de un solo ente. Entonces, en este Estado centralizado había una persona encargada de dar las órdenes a nivel ejecutivo. Aquí encontramos a Rafael Núñez, quien entra con esta regeneración. Pero, ¿qué se entiende por regeneración? Este fue un movimiento surgido en Colombia, más que todo en la segunda mitad del siglo XIX, liderado por este señor Rafael Núñez. Su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana a partir de la Constitución, con lo que había creado los Estados Unidos de Colombia, y se convirtió al país en una república federal. El lema era de la regeneración a una nación, un pueblo, un Dios. Este tema de la regeneración solamente estaba conformado por los conservadores y los liberales moderados, en oposición a los liberales radicados que ostentaban el poder. La regeneración tuvo una fuerte influencia en la ideología de la Iglesia Católica, que era la encargada de la educación y la vigilancia moral. También tuvo influencia en el Banco Nacional por la gran cantidad o la emisión de monedas solo del Estado. También existieron lo que fueron el Ejército Nacional prohibidos, los regionales, que era el ejército colombiano. Como bien sabemos, luego de esta república o antes de esta república conservadora, inicia un proceso importante en Colombia, que fue la Guerra de los Mil Días. Sabemos que uno de los antecedentes para recordar, este fue más que todo un proyecto de centralización y unidad nacional de la regeneración, que chocó con la realidad geográfica que estaba viviendo el país. Recuerden que la Guerra de los Mil Días fue la última guerra más violenta que se vivió en Colombia durante el siglo XIX. Inició en 1899 y concluyó en 1902. Una de las consecuencias más grandes fue 100.000 muertos, dejó al país en una profunda crisis económica y todo. En 1899 el Partido Conservador se hallaba dividido en dos corrientes: los nacionalistas y los históricos.
Los nacionalistas, con el presidente San Clemente en 1898 y 1900, que estaban en contra de incluir al gobierno liberal y autoritario. Los históricos, que estaban en la necesidad de entenderse con los liberales, o sea, que querían como hacer quizás un acuerdo con los liberales, que para la época era una fuerza política importante y por mayor libertades políticas e ideológicas. Bueno, en 1899 el Partido Liberal se hallaba dividido en dos corrientes igual: los que estaban o los que deseaban llegar al poder pacíficamente con llegar con un acuerdo del Partido Conservador, o los que estaban dispuestos a conquistar todos los espacios del gobierno, los espacios del gobierno a como de lugar, como sea. En las últimas se enfrentaban los dos partidarios en este caso, los dos partidarios que tenían dos ideas: acuerdos partidistas, perdón, fin de la guerra, industrialización, impuestos, y estaban el no perdón, las venganzas, el no capitalismo, impuestos para la guerra, exclusión, sacrificios, entre otros. Colombia para esta época estaba dividida entre la Guerra de los 1000 días. Esta guerra inició el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. Involucró casi a todo el país y dejó más de 100 muertos en un país que solamente tenía 4 millones de habitantes. Sus principales escenarios donde causó esta guerra fueron Santander, los famosos combates en Peralonso y Palo Negro, Tolima y partes de la costa de Panamá. En Río Revuelto, a nivel internacional, el conflicto, hablando de la guerra de los 1000 días, fue seguido de cerca por Venezuela, Ecuador, Nicaragua, quienes apoyaban obviamente la revolución liberal, y Estados Unidos, que influyó definitivamente al gobierno conservador al final de la guerra. Colombia, a pesar de cuando obtuvo esta guerra o cuando pasó por esta guerra, destruyó numerosas empresas productoras. Bueno, en Colombia quedó destruida, se destruyeron numerosas empresas productoras, vías de comunicación, haciendas pequeñas, fincas que fueron saqueadas, acabaron con cultivos, ganados. La gente quedó en la miseria y muchos murieron de hambre. Hubo desplazamiento de la población por la guerra. Se creció la deuda externa e interna, eran totalmente considerables. La devaluación de la moneda, la libra esterlina, tipo de cambio de la época, que era con la que se denominaba, había pasado en 1898 a 15, porque se llamaba era 15, a 15.85 pesos papel, hasta llegar a cotizarse en 1993 a 505 pesos. Entonces, se devaluó esa moneda. Cuando se habla de que se devaluó esa moneda, se habla de que esa moneda perdió valor. Y obviamente la peor catástrofe en esta guerra de los 1000 días fue la pérdida de Panamá, la separación de Panamá, pues, que fue uno de los primeros episodios de imperialismo estadounidense en el continente americano. Panamá, tras proclamar su independencia el 28 de noviembre de 1821, que hacía parte de Colombia, pues fue una de las pérdidas más grandes que tuvo Colombia desde mediados del siglo XIX. Estados Unidos ya venía estudiando la posibilidad de construir un canal a través del Istmo de Panamá. La importancia de este lugar radica en que allí existe la menor distancia de la costa pacífica y del Atlántico, lo cual facilitaba el transporte de mercancías y personas entre los países del mundo.
Entonces esto le llamaba mucho la atención a Estados Unidos. Era necesario construir un canal, como dijimos, que uniera el Pacífico con el Atlántico. Causas de la separación, pues el Estado colombiano descuidó, y es sinceramente lo que se conoce, que descuidó el istmo y le faltó la solución a los problemas, o sea, descuidó totalmente el istmo de Panamá. Los constantes guerras civiles que tenían para participar en el istmo, por el fracaso de la construcción del canal, por los franceses, porque de hecho los franceses también querían construir, por el rechazo del Tratado de Henry entre Estados Unidos y Colombia. O sea, fueron diferentes causas que propiciaron la separación de Panamá. Este tratado fue un tratado en 1903, Estados Unidos y Colombia, para finalizar la construcción del canal por territorio panameño, el cual luego no fue radicado por el Senado colombiano el 12 de agosto. Un grupo pequeño de panameños conspiran para sublevarse contra el dominio de Colombia y logran el 3 de noviembre de 1903 el apoyo de los norteamericanos para poderse separar. Bueno, con la separación de Panamá, obviamente se obtiene el Acta de Independencia del Istmo, contiene la proclamación que fue encomendada en la mañana del histórico día 3 de noviembre de 1903 por el propio jefe de la revolución, don José Agustín Arango. Territorios perdidos en Colombia, pues podemos ver que los territorios anteriormente perdidos en Colombia serían el primero, en este caso, número 1, por Vázquez de Cobo, por los lados de Brasil, por el lado de Río de Janeiro, por Venezuela también, varios territorios que proclamaron independencia y se proclamaron la independencia y se separaron del territorio colombiano. Espérate un momento, espérense un momentico. Uno de los presidentes del conservadurismo, entonces Rafael Reyes, subió al poder bajo los lemas de paz y concordia, y menos política y más administración. El Ejército para la Paz, instaurado por este, era un ejército profesional
eh, de las Fuerzas Armadas, se desarmó la población civil y estableció el monopolio de las Fuerzas Armadas por parte del Estado. Existieron los reyes de la economía y la reconciliación, que fue con la firma de un tratado llamado Holguín en 1905, que permitió a través del crédito internacional sanear la deuda externa del país y recibir nuevos créditos. Esto le generó obviamente confianza al país para que llegaran eh, ingresos y capitales extranjeros. También podemos hablar sobre el Banco Central, que para evitar la crisis económica y la inflación, que es la subida de los precios, se creó el Banco Central, que se le llamó se le llamó el Banco de la República. También nacieron las industrias nacionales, que tenían capitales colombianos, empezaron a adquirir confianza en sí mismos y en los recursos del país, entre otros. Empieza una Colombia industrializada. Estamos hablando de la República Conservadora, fábricas de testigos, refinerías de azúcar, eh, fabricantes de telas, ladrillos, tubos, empresas importantes. Eh, el inglés James o James Taylor Morrow trajo a Colombia la tecnología, herramientas de explotación para la industria minera a principios del siglo XIX. Estoy hablando prácticamente de todos esos hechos ocurridos durante la República Conservadora. Plantas eléctricas para el alumbrado de las ciudades, fábricas de cemento, o sea, prácticamente esta idea conservadora, podemos hablar, o esta época de la República Conservadora trajo consigo diferentes cambios importantes en el territorio colombiano. Empieza, como dijimos, Colombia a industrializarse, comienza la fabricación de diferentes bebidas gaseosas lideradas que marca colombiana como Posada, en ese caso, lo que nosotros conocemos como Postobón se llamaba Posada, y Tobón, y de cerveza, se llamaban anteriormente así. Fábrica de ladrillos, engranajes, para la reconstrucción de todo tipo de edificios. Se comienza la fabricación de vidrio, la fabricación de papel en el territorio colombiano. Se desarrolló el cultivo de banano, el azúcar, el café, el algodón, y proporcionar créditos bajos para la agricultura y la explotación. Hubo un gran apoyo financiero por parte del Estado para intervenir en ferrocarriles, caminos, carreteras, en fin. Rafael Reyes, que fue quizás un aventurero totalmente empresario y uno de los líderes del Partido Conservador, quien estuvo durante esta República Conservadora, aportó mucho a la modernización de Colombia porque creó nuevas carreteras conectando diferentes sectores del país, tales como las vías de Girardot, que cruzaba de la Sabana de Bogotá hasta Facatativá. También aportó vías muy importantes como en el ferrocarril de Antioquia, que uniría a Medellín con el río Magdalena, y el ferrocarril del Pacífico, que cubriría las distancias entre Cali y Buenaventura. Medios de transporte, estamos hablando durante la administración de Reyes. Apoyó el financiamiento de la parte del Estado para intervenir en ferrocarriles, caminos, carreteras. Desarrolló infraestructura, reduce el costo del transporte, conecta mercados distantes, contribuye a reducir la diferencia de precios, tiende a converger y da lugar a la interacción del mercado. Los ferrocarriles de la época colombiana comenzaron a transportar y eran típicos
eran típicos en el territorio colombiano. La infraestructura para este transporte era caminos en malas condiciones y algunos ríos algunos ríos navegables no conectados. Existían las abruptas condiciones topográficas del país, faltas de comunicación, acueductos, entre otros. Todo esto fue adecuándose y comenzó la construcción de ferrocarriles en la década de 1870 y la fiebre de construcción del ferrocarril se detuvo durante la Guerra de los Mil Días. Después de la guerra, el presidente Reyes inició una nueva política de reconstrucción económica que incluía un programa activo de construcción de ferrocarriles, vías, en fin. Ahí pasando para... Ahí pasando. Reyes, preocupado por la seguridad, entregó el poder al general Holguín. Una vez en Santa Marta, se fue como pasajero en un buque y su dimisión se focalizó el 27 de julio de 1990. En la República Conservadora, sobre todo los años 20, fue totalmente importante porque Colombia solucionó prácticamente una de las diferencias con Estados Unidos, ya que recibe 25 millones de dólares que le sirven para mejorar las obras públicas. Aparece lo que conocemos nosotros como Cemento Semper y Coltejer, leyes de proteccionismo de la industria, sustitución de importaciones gracias a la Primera Guerra Mundial, surge el movimiento obrero, se ganan los primeros derechos laborales. Bueno, entonces la hegemonía se originó la Guerra de los Mil Días, ocurrió la emancipación o separación de Panamá, se inauguró la escuela militar, la escuela naval, se cerró el Congreso y se creó la Asamblea Nacional Constituyente de 1910. Se estableció el servicio militar obligatorio, se construyó el Capitolio Nacional, se hizo un censo, se creó el Banco de la República y la Contraloría, se desarrolló el sistema ferroviario del país, entre otros. Dejar de compartir aquí. Un momentico ahí, chicos.